Vamos a desmontar un mito gigantesco, la verdad. Exacto. Hoy nuestra misión es diseccionar un ensayo y un informe histórico y psicológico bastante profundos. Básicamente, estos textos cogen y derriban uno de los conceptos más antiguos de la humanidad, el famoso mito del gran hombre. Ese mito que nos lleva persiguiendo siglos, sí. Eso es. Pero, a ver, antes de arrancar de verdad, quiero dejar una cosa clarísima para quienes nos escuchan. Una línea roja que vamos a mantener todo el rato. Me parece fundamental hacer esa aclaración, claro. Las fuentes que vamos a analizar hoy mencionan a figuras políticas y empresariales muy concretas, tanto del pasado como de la más estricta actualidad. Y ojo, de absolutamente todos los colores ideológicos. De todos, sí. Aquí no se salva nadie. Justo. Así que el objetivo de hoy no es, bajo ningún concepto, tomar partido o validar una postura política concreta. Para nada. Vamos a analizar, de forma estrictamente clínica, los argumentos psicológicos e históricos, tal y como los presenta el material original. Y es que el material original nos lanza una premisa central que es fascinante. O sea, nos dice que la verdadera fuerza, el poder real, casi nunca es lo que vemos en esos discursos ruidosos y autoritarios. Ya. ¿Que todo ese ruido es otra cosa? Efectivamente. De hecho, esa grandeza que nos venden constantemente, tanto en la política como en la empresa, suele ser una fachada, una máscara gigante diseñada a medida para ocultar una mediocridad profunda y una vulnerabilidad que asusta. Vale, pues vamos a desgranar esto porque tiene tela. Si entiendo bien la analogía que hace el texto, esencialmente nos pide que veamos a estos líderes mundiales como si fueran el mago de Oz, ¿verdad? Es una comparación perfecta, tal cual. O sea, una proyección gigante, intimidante, que lanza fuego y truenos, pero que está generada por un hombre muy pequeño, sudoroso y asustado que se esconde detrás de una cortina moviendo palancas. Justo. Y partiendo de esa analogía del mago de Oz, lo que señala el informe es que la historia está literalmente llena de estas cortinas. Ya, desde siempre. Claro. Si analizamos cómo la propaganda construye estos aparentes gigantes de la historia, la realidad detrás de la cortina suele ser patética. El texto cita, por ejemplo, el caso de Adolf Hitler. Madre mía, el ejemplo definitivo de la fuerza bruta, en teoría. En teoría, claro. La inmensa maquinaria nazi vendía al mundo una disciplina de hierro, un superhombre inquebrantable, pero la realidad documentada en el búnker era muy distinta. O sea, la realidad física y mental. Exacto. Era un hombre con el sistema digestivo completamente destrozado. Alguien que era incapaz de funcionar o de articular un discurso sin depender del cóctel diario de opioides y metanfetaminas que le preparaba su médico, Theodor Morell. ¡Qué locura! O sea que esa brutalidad no era una demostración de poder. Para nada. El análisis clínico dice que su crueldad y su necesidad de aniquilar el entorno eran un síntoma puro de incapacidad, no de fuerza. Al no poder gestionar su propia miseria, necesitaba destruirlo todo. Ya. Pero bueno, el ensayo no se queda solo en el siglo XX, porque también tira de ejemplos muy contemporáneos, ¿no? Sí, trae la lupa al presente de una forma muy directa. Menciona, por ejemplo, cómo Vladimir Putin proyecta esa virilidad extrema de forma constante. Claro, las famosas mesas de 10 metros durante la pandemia, o practicando judo sin camiseta, montando a caballo en la nieve. Eso es. Pues bien, los analistas y los psicólogos que cita la fuente ven todo este histrionismo no como fuerza, sino como un intento desesperado por ocultar un ego herido. Un ego colectivo e individual herido por la caída de la Unión Soviética, digamos. Efectivamente. Y sobre todo un miedo paralizante a la disidencia y al contacto físico. Por otro lado, en el otro extremo del tablero, el texto analiza a Donald Trump. Ah, el ruido mediático por excelencia. Totalmente. Lo describe como el narcisismo hecho política. Según el documento, levanta un muro masivo de arrogancia y ruido ensordecedor porque es absolutamente incapaz de tolerar o enfrentarse a su propia debilidad interna. O sea que si tienes fuerza real, no necesitas ir gritando por ahí que la tienes, básicamente. Justo eso. Y bajando esto a un terreno más cercano, a la política nacional que nos toca más de cerca en España, el texto también nos da el ejemplo de José Luis Ábalos. Este caso es súper ilustrativo de lo que estamos hablando. Es el arquetipo clásico. Durante años fue el hombre fuerte en la sombra, el fontanero implacable del partido, el arquitecto intocable. Pero claro, en cuanto cae el escudo protector del poder institucional, ¿qué nos encontramos? Pues lo que estamos viendo ante los jueces. Un hombre que se presenta desbordado,
profundamente vulnerable, alegando confusión en su vida privada e incluso quejándose de haberse convertido en un meme de Internet. Es que el contraste es brutal. De estratega de acero a un ser humano superado por las circunstancias. Exacto. Se confirma que siempre hubo pies de barro detrás del aura de invulnerabilidad. Pues a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa para mí. Porque si la psicología forense y todos estos datos históricos nos están demostrando de forma constante que estos perfiles tienen pies de barro, entonces tengo una duda muy seria. A ver, dispara. ¿Por qué seguimos cayendo? O sea, si sabemos que el mago de Oz es un fraude, ¿por qué la sociedad sigue comprando la trampa de la estética de la fuerza bruta una y otra vez? Es la gran pregunta. Y el autor del ensayo lleva este fenómeno un paso más allá, para responderla. Nos dice que esa ilusión del líder providencial no ha desaparecido con la democracia, sino que ha mutado. O sea que seguimos buscando salvadores, pero en otro sitio. Eso es. Si el siglo XX fue claramente el siglo de los dictadores políticos, el informe sostiene que el siglo XXI es el de los dictadores del consumo. Ah, claro. Hemos cambiado los desfiles militares por las presentaciones de productos. Tal cual. El texto pone el foco en los magnates tecnológicos actuales. Analiza, por ejemplo, a Elon Musk. Y ojo, porque no lo describe como el gran visionario salvador de la humanidad. ¿Cómo lo define entonces? Lo define como un niño eterno. Argumenta que utiliza su plataforma, X, el antiguo Twitter, no como una herramienta estratégica, sino como un patio de recreo gigante para desahogar sus propias inseguridades. Ya, buscando validación constante a nivel global. Exactamente. De hecho, el autor llega a sugerir que toda su obsesión con los cohetes y con Marte es en el fondo una vía de escape psicológica para un hombre que es incapaz de gestionar las relaciones humanas básicas aquí en la Tierra. A ver, entiendo la crítica del autor, y la psicología detrás me cuadra, pero aquí tengo que ejercer un poco de resistencia, un poco de abogado del diablo. Adelante, es un debate necesario. Porque esto nos plantea un dilema gordo. O sea, lanzar cohetes a Marte, desarrollar coches eléctricos o crear una logística global instantánea son avances reales. Son proezas de ingeniería, no son solo propaganda o humo. Desde luego que no, la tecnología es real. Que pasamos la tarjeta de crédito para comprar online o apoyamos estas empresas, ¿estamos financiando voluntariamente sus complejos de deidad? ¿No es posible separar la innovación tecnológica del narcisismo patológico del creador? Claro, la duda es lógica. Pero el autor responde a ese dilema conectándolo con lo que hablábamos antes, con la sociedad. El problema no es la tecnología en sí. El problema es nuestra complicidad diaria, nuestra necesidad psicológica de endiosar al que la crea. Vale, entramos en nuestra parte de culpa. Sí, el documento expone cómo, por ejemplo, aceptamos la precarización laboral extrema de miles de trabajadores como un mal necesario. Para mantener el imperio de Jeff Bezos y recibir nuestro paquete en 24 horas en la puerta de casa. Exacto. Toleramos un modelo casi feudal a cambio de la comodidad inmediata. Y esa complicidad es lo que les da el estatus de dioses intocables. Ya veo. Y supongo que esto también aplica a industrias más antiguas, no solo a los tecnológicos. Por supuesto. El ensayo es durísimo con los varones del petróleo, la vieja guardia. Y fíjate qué curioso, hace una comparación directa con el Hitler del búnker que comentábamos antes. Ostras, ¿en qué sentido? En la mentalidad de tierra quemada. Las grandes petroleras sabían por sus propios científicos que estaban destrozando el planeta, pero prefirieron invertir millones en campañas de propaganda y negacionismo antes que admitir que su era había terminado. Prefieren literalmente ver el mundo arder a aceptar su irrelevancia histórica. ¡Qué fuerte! Es patológico. Pero esto nos devuelve a la pregunta clave que hacías antes. ¿Por qué caemos en la trampa? Y aquí el autor tira de perspectiva histórico-psicológica pura. Vale, a ver qué nos dice la historia. Nos recuerda que en épocas de mucha ansiedad e incertidumbre colectiva, la sociedad sufre de algo llamado disonancia cognitiva colectiva. Claro, cuando la realidad compleja choca con nuestra necesidad de que todo tenga sentido y sea seguro. Eso es. Pasó en la República Romana cuando entró en crisis y pasó en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. La época de Weimar, cuando todo era caos económico y social. Justo. El cerebro humano se agota intentando procesar un mundo tan complejo y caótico. Así que es muchísimo más fácil creer en un líder salvador, todopoderoso, o señalar a un culpable clarísimo. O sea, que el autor nos dice que no es solo que ellos nos venden humo, es que nosotros estamos desesperados, pero desesperados por comprarlo.
Esa es la clave. Es como si ante la incertidumbre total, la sociedad firmara un contrato de ceguera voluntaria a cambio de que alguien, quien sea, nos ofrezca una narrativa épica, un enemigo claro y una falsa sensación de orden. Lo has resumido perfectamente. Y para demostrar que este mecanismo está literalmente cableado en nuestro cerebro, el texto recuerda un experimento clásico de psicología social, el experimento de Milgram en la Universidad de Yale. Ah, el de las descargas eléctricas, ¿no? Ese mismo, el que ilustra el sesgo de autoridad de forma escalofriante. Descubrieron que personas comunes y corrientes estaban dispuestas a aplicar descargas eléctricas cada vez más dolorosas a otra persona, que en realidad era un actor, claro. Y sufrían al hacerlo, no eran psicópatas. No, sudaban, temblaba y pasaban fatal. Pero seguían apretando el botón y subiendo el voltaje solo porque un señor con bata blanca, una figura de autoridad que estaba allí mismo, les decía que él asumía la responsabilidad y que debían continuar. Madre mía. Nuestro cerebro está programado evolutivamente para obedecer a figuras de poder y cederles la responsabilidad moral. Permite que apoyemos o toleremos acciones muy destructivas si una autoridad las legitima. Ya, claro. El tipo de la bata blanca de los años 60 hoy es el CEO con un jersey de cuello vuelto o el político con bandera gigante de fondo. Efectivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto a efectos prácticos? Porque la ironía es brutal. Las mismas figuras autoritarias a las que la sociedad cede todo el poder de forma voluntaria para sentirse más segura, resulta que son, según la historia, las que acaban destrozándolo todo. Es que si conectamos esto con el panorama general, la ironía es trágica, como dices, y esta ceguera voluntaria tiene un coste real, cuantificable. El texto no se queda en teorías, aporta datos puros. A ver, ponme los datos sobre la mesa. El autor cita el programa de datos sobre conflictos de la Universidad de Uppsala. ¿Sabes lo que dicen los números? Que más del 70% de los conflictos armados desde 1945 han sido iniciados o prolongados artificialmente por líderes personalistas o regímenes autoritarios. El 70%. O sea, guerras iniciadas por decisiones impulsivas y egos heridos, no por estrategias racionales. Así es, porque no tienen contrapesos institucionales que les frenen cuando tienen un mal día o se sienten acorralados internamente. Claro. La supuesta cura para nuestra ansiedad colectiva es, literalmente, la enfermedad que nos lleva a las guerras. ¡Qué barbaridad! Y no solo a las guerras. En cuanto a la crisis climática, el ensayo cita informes del IPCC, el panel de expertos de la ONU. Supongo que aquí la conclusión va por la misma línea. Tal cual. Afirman que los mayores obstáculos para frenar el calentamiento global ya no son tecnológicos. Tenemos paneles solares, baterías, tecnología de sobra. ¿Y entonces qué falla? Los intereses de poder y los liderazgos cortoplacistas. Los políticos y los magnates que priorizan la extracción masiva de recursos hoy para mantener su imagen nacionalista o sus beneficios trimestrales y sacrifican la supervivencia del planeta mañana. Claro. El ego narcisista necesita victorias inmediatas para mantener al público aplaudiendo. No le sirve un plan a 50 años. Exactamente. Vale. Habiendo diagnosticado semejante problema político, empresarial y psicológico, digo yo que el informe planteará alguna salida, ¿no? ¿Cómo demonios rompemos este ciclo destructivo según el autor? Sí, afortunadamente aporta soluciones muy pragmáticas. En primer lugar, la clave empírica está en fortalecer las instituciones, no a los individuos. Se apoya en los indicadores mundiales de gobernanza. ¿Y qué nos dicen esos indicadores? Pues demuestran que los países más estables, pacíficos y prósperos del mundo son aquellos que distribuyen el poder minuciosamente. Los sistemas que toman decisiones de forma lenta, colectiva y aburrida, podríamos decir. Instituciones fuertes donde el berrinche de un solo señor a las 3 de la mañana no puede lanzar un misil ni hundir la economía. Eso es. Hay que huir del líder carismático y buscar sistemas sólidos. Pero el texto también va a la raíz del problema ciudadano y aboga por un cambio cultural profundo, empezando por la educación emocional y el pensamiento crítico. Claro, porque si la sociedad sigue siendo adicta a los salvadores, da igual las leyes que pongas. Efectivamente. Si educamos a una sociedad para que tenga una mayor alfabetización emocional, será una sociedad capaz de tolerar la incertidumbre. Y si no entras en pánico ante un mundo complejo, eres muchísimo menos manipulable. No necesitas que venga un mago de Oz a engañarte con fuegos artificiales. Justo.
El texto concluye que la verdadera fuerza en nuestro siglo no reside en la capacidad de aplastar a la competencia o en dar gritos en un atril. La verdadera fortaleza es la cooperación sostenida, la empatía, la resiliencia y apostar por la ciencia metodológicamente. O sea, desmitificar a esta gente. Hay que dejar de mirar a estas figuras con la fascinación devota que ellos mismos intentan generar a toda costa. Si los ves como lo que son, les quitas su arma más poderosa, el miedo. Esto plantea una reflexión importantísima, porque si bajamos a todos estos políticos, a estos magnates y falsos gurús de sus altares intocables, si les apagamos los focos y los vemos como lo que demuestra este ensayo que son, o sea, personas ordinarias, falibles y muchas veces más asustadas que la media. Recuperamos nuestra propia escala humana. Exacto. Recuperamos el control. La verdadera revolución, según el texto, no es ir a las urnas a intentar encontrar un líder mesiánico mejor, sino madurar como sociedad hasta el punto de no necesitar a ningún salvador. Es una conclusión muy potente. Ha sido un viaje intelectual alucinante el de hoy. Hemos arrancado descubriendo que la fuerza inquebrantable de Hitler dependía, en realidad, de la jeringuilla de un médico en un sótano. Así es. Hemos paseado por las fábricas de egos gigantescos de Silicon Valley y hemos visto cómo los barones del petróleo prefieren quemar nuestra casa antes que perder su sillón. Todo motivado por la misma carencia. Hasta entender, gracias a la psicología social, que es nuestra propia ansiedad colectiva y nuestra disonancia cognitiva la que nos empuja a entregar las llaves del mundo a personas profundamente vulnerables. Y creo que aquí es buen momento para recordar a quienes nos acompañan, de nuevo, que todos los perfiles y casos que hemos comentado hoy salen directamente del ensayo analizado. Totalmente. Hemos utilizado la lente histórica y psicológica del texto para intentar comprender cómo funciona el poder y quién lo financia en el mundo moderno. Más allá de ideologías, esto es un análisis del comportamiento humano en la cima. 100% de acuerdo. Y para cerrar este análisis, me gustaría dejar a la audiencia con una idea inquietante. Una reflexión final para que cada uno le dé vueltas por su cuenta construyendo sobre lo que hemos visto hoy. A ver, sorpréndenos. Sabiendo ya que el poder de todos estos supuestos grandes hombres se alimenta casi exclusivamente de nuestra atención, de nuestra validación constante y de nuestro miedo, Sí, que nosotros somos su combustible. imaginemos por un momento que mañana hubiera un apagón tecnológico global. De repente desaparecen todos los medios de comunicación, todos los escaparates, los mítines y todas las redes sociales. Se apaga la pantalla. Adiós a la cortina del Mago de Oz. Exacto. Sin una plataforma y sin un público inmenso ante el que actuar constantemente. ¿Cuántos de nuestros autodenominados líderes conservarían una sola gota de poder real estando cara a cara frente a cualquiera de nosotros? Qué buena pregunta. Yo creo que muy pocos. Ahí lo dejamos para que cada cual saque sus conclusiones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje analítico. Hasta la próxima exploración a fondo. Un saludo.